¿Qué tal, compañeros? Pues bueno, en este capítulo vamos a ver lo que es la personalidad. Eh, para definir la personalidad debemos entender que la personalidad es un constructo, es un término que se constituye por diversos conceptos y que hacen uno solo. Es decir, la personalidad, para definir personalidad tenemos que definir qué es el temperamento, y para definir también la misma personalidad pues también tenemos que hablar de carácter, ¿sí? Para finalizar también los eventos que son sociales, culturales, de educación, etcétera, incluso biológicos, que son los que pues se conjugan entre sí y forman lo que es el concepto de personalidad. A veces solemos decir que la personalidad es aquello que nos hace únicos, ¿sí? Entonces, pues, si se fijan, pues tiene algo que ver con el concepto de carácter, cuando decimos, pues, es que el carácter es único. Entonces, pues, bueno, entonces a lo mejor estamos hablando de personalidad cuando estamos tratando de, referirnos al carácter, ¿sí? Entonces decimos también, bueno, pues es que es la manera en la que nosotros, son los patrones que nosotros heredamos de nuestros padres. Bueno, pues entonces eso es temperamento, pero también forma parte de la personalidad, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí ¿qué es esto? Según lo que definen estos autores, son características las cuales dan patrones de comportamiento, y pues bueno, se pueden ver influenciados en cómo sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos, ¿sí? Es muy parecido, pues de hecho, si se fijan, esta es la base. La personalidad es el concepto principal de la psicología, y pues bueno, tratamos de dar una explicación nosotros los psicólogos de cómo es que nosotros nos comportamos, es decir, de un nivel conductual, cognitivo y afectivo, ¿sí? Es decir, conductual, cómo es que se comporta el ser humano; afectivo, cómo es que las emociones influyen en nuestro comportamiento; y cognitivo, los pensamientos que nosotros generamos. Por ejemplo, si yo como maestro empiezo a darles y mis ideas en contra de lo que es el sistema de educación de la universidad, pues muy probablemente yo les estoy mandando un mensaje, ¿sí?, negativo, y ustedes pues a lo mejor van a empezar a optar por tener esos pensamientos, ¿cómo se llama?, restrictivos, es decir, de desprecio hacia la dirección. Entonces yo estoy influenciando en su comportamiento, ¿sí me explico? Entonces, al grado de que hay personas que pueden llegar a defenderme y hay personas que me pueden llegar a atacar. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Bueno, a lo mejor habrá gente que no esté de acuerdo con mi manera de pensar, pero para no ser, no confrontarse o no verse, envuelta en alguna discusión con alguno de sus compañeros o algo, pues decide aceptar dicha autoridad y decide aceptar estas cuestiones. Por lo tanto, a lo mejor decimos, no, pues es que es por estas razones. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces nuestra manera de comportarnos, de cómo decirnos, afecta al comportamiento de otras personas, y por lo tanto, pues la personalidad también va cambiando. A lo mejor hay personas que dicen, no, pues yo soy una persona que le gusta o no tiene ningún inconveniente con personas de distintos sexos. Es decir, puedo estar con hombres, con mujeres, incluso puedo estar con personas del sexo, de preferencia sexual distinta, como homosexuales, lesbianas, etcétera, transexuales. Entonces yo empiezo a mandarles un mensaje de odio y decirles, no, pero pues es que los transexuales están mal porque pues se están enfermos mentalmente, porque pues se mutilan su cuerpo, se parten, se hacen operaciones, se inyectan cosas. O sea, una persona que hace eso pues no está bien de su cabeza, ¿sí? Entonces ustedes a lo mejor tienen ese concepto y me empiezan a escuchar a mí, y entonces empiezan a generar un pensamiento distinto y empiezan a hacerse dudar y dicen, pues sí es cierto, y a lo mejor un comportamiento de aceptación se empieza a convertir en un comportamiento de desprecio. ¿Ok? Entonces, pues bueno, como les digo, pues nuestra personalidad está influenciada por distintos factores, ¿verdad? Este, Cabe mencionar que existen los que son rasgos de personalidad. ¿Qué son estos rasgos de personalidad? Existen, así como el carácter, también existen tipos de personalidad. Está la personalidad paranoide, la personalidad obsesiva compulsiva, la personalidad neurótica, la personalidad esquizofrénica, perdón, la personalidad límite, ¿sí? Entonces son rasgos que tienen ese tipo de, perdón, entonces la personalidad, son esas, y hay gente que tiene rasgos. Al igual que el carácter, ninguna personalidad es 100% pura. Hay una dominante, sí, pero está conjugada por distintas cuestiones, a lo que se le conoce como rasgos de personalidad. Entonces, por eso dice que son aquellos elementos fundamentales para entender a la personalidad,
y que son elementos no observables directamente que se infieren en los comportamientos y que pues están ahí, son disposiciones latentes, no están presentes normalmente, pero si se presenta la oportunidad, aparecen dichos rasgos. ¿Okay? Ejemplo, una persona que es muy tranquila, muy pasiva, pues van a decir que tiene un carácter tranquilo, pues un carácter flemático, ¿sí? Y que por lo tanto su personalidad es una personalidad tranquila, pasiva y tranquila. Pero al momento de que pasa algún incidente en el cual esa persona tranquila o pasiva se enfrenta a que su integridad física o su vida está en riesgo, entonces inmediatamente pues activa otro tipo de rasgo y se vuelve muy violento, ¿verdad? Entonces dicen, ah, caray, ¿qué pasó? ¿Se transformó? No, no se transformó. Normalmente esa persona, si no estuviera este elemento, no hubiera actuado así, pero como se presentó, pues actúa de esta manera. Entonces ahí es donde estamos viendo que a lo mejor puede sacar rasgos muy neuróticos, rasgos muy agresivos, rasgos muy impulsivos, que son propios de la personalidad antisocial o de la personalidad disocial o de la personalidad neurótica o paranoide. Entonces, pues bueno, esos rasgos se ven reflejados en ese mismo momento por la acción que está llevando a cabo, ¿verdad? Son de carácter general y son continuos con el tiempo y estables, ¿sí? Y se presentan continuidad en distintas situaciones. ¿A qué se refiere? Que pues muchas veces pues nuestra personalidad no cambia, o sea, nuestra personalidad sigue siendo muy parecida y que por lo general pues son estables a lo largo del tiempo, ¿sí? Ejemplo, una persona dice, bueno, en la escuela es una persona muy alegre, muy sociable, pero tiene un rasgo muy característico que es muy serio. ¿Sí? Ustedes van, por ejemplo, a la iglesia y a lo mejor su personalidad cambia y es una personalidad más seria todavía, pero es amable. Entonces, a lo mejor en la escuela es una persona sociable, amigable, pero seria, y en la iglesia es una persona educada, pero seria, y en su casa dicen, no, pues es un buen hijo, buen hermano, buen esposo, etcétera. Sin embargo, él como que siempre es muy serio, entonces si se fijan, ese rasgo siempre lo acompaña en la personalidad, o sea, puede ser en unas partes alegres, pero se ve serio, puede ser una persona educada, pero al mismo tiempo se ve serio, y en otras, pues puede ser una persona distinta, o sea, amigable, familiarmente hablando, emocional, pero que también es serio. Muy bien, pues hasta aquí dejamos este primer video y posteriormente continuamos con el siguiente que va a ser lo que son las características de la personalidad.